Y seguimos por aquí con el curso de Machine Learning de manera práctica. Gracias a Agglomerative Coursera por facilitarlo una vez más a manos de nuestro amigo Suarez. Hoy vamos a continuar con, estoy mirando aquí porque se me olvida el nombre, vamos a continuar con más clustering jerárquico. A ver qué nos cuenta, por dónde tira. Vamos allá, no vamos a distraernos porque el tiempo es oro. Por aquí. Hello and welcome. Hello and welcome. In this video, we'll be covering more details about hierarchical clustering. Let's get started. Let's look at agglomerative algorithm for hierarchical clustering. Remember that agglomerative clustering is a bottom-up approach. Bueno, lo que habíamos visto en el video anterior, que existían los aglomerativos y los que dividían, que no me acuerdo si se llamaban divisors, creo. Que depende de cuál sea el enfoque, si de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, si divides o agrupas. En este caso, aglomerativo, pues empieza todos los puntos de nuestro dataset, son un nodo hoja, son una punta del clúster, y los vas agrupando en función de cómo de similares son. Y puedes cortar en cualquier parte y decir el número de clústeres que tienes y bla, Let's bla, say bla. our data set has n data points. First, we want to create n clusters, one for each data point. Then, each point is assigned as a cluster. Next, we want to compute the distance proximity matrix, which will be an n by n table. After that, we want to iteratively run the following steps until the specified cluster number is reached. Muy similar al Camins. Buscamos el punto más cercano de nuestro clúster, lo unimos, calculamos de nuevo la distancia, buscamos los puntos más cercanos de nuevo, los unimos, calculamos de nuevo distancia, etcétera, 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 hasta que llegamos a un único clúster. First, merge the two nearest clusters. Distances are computed already in the proximity matrix. Second, update the proximity matrix with the new values. We stop after we've reached the specified number of clusters, or there is only one cluster remaining, with the results stored in a dendrogram. So, in the proximity matrix, we have to measure the distances between clusters and also merge the clusters that are nearest. So, the key operation is the computation of the proximity between the clusters with one point and also clusters with multiple data points. Vale. Y eso, que la clave de este algoritmo, como era de esperar, es el cálculo de la distancia, porque se basa todo en cómo de cerca o lejos están los puntos. Entonces, las distancias son there are a number of key questions that need to be answered. For instance, how do we measure the distances between these clusters and how do we Siento como que estás repitiendo las mismas preguntas que en el vídeo del Camins. De cómo medimos las distancias y cómo definimos find the nearest among cuál es el clusters. más cerca y cuál es el que no. We also can ask, which points do we use? First, let's see how to calculate the distance between two clusters with one point each. Let's assume that we have a data set of patients and we want to cluster them using hierarchy clustering. So, our data points are patients with a feature set of 3 dimensions. For example, age, body mass index or BMI, and blood pressure. Vale, en este caso vamos a usar tres características de un paciente: la edad, la masa corporal y la presión sanguínea. We can use different distance measurements to calculate the proximity matrix. For instance, Euclidean distance. Dice que hay varios algoritmos, igual que en el Camins, y que por ejemplo podemos usar la distancia Euclides. So, if we have a data set of n patients, we can build an n by n dissimilarity distance matrix. It will give us the distance of clusters with one data point. However, as mentioned, we merge clusters in agglomerative clustering. Now the question is, how Vale, lo mismo, calculamos la distancia, agrupamos, y ahora nos vamos a preguntar cómo calculamos la distancia entre los can we calculate the distance between clusters when there are multiple patients in each cluster? We can use different criteria to find the closest clusters. Claro, porque no era una característica, son varias. No podemos hacer la media, pero teníamos que hacer media de edad, de presión sanguínea y de masa corporal. Y hay varias técnicas que nos va a contar, pero leyendo así por encima está
la mínima distancia entre clústeres. and merge them. Vale. Coge los dos puntos más cercanos, imagino que es el primero, y calcula la distancia en la mínima. O coge los dos puntos más lejanos de cada clúster entre sí y es la distancia máxima. O la media. Y el último no sé cuál lo In usa. general, it completely depends on the data type, dimensionality of data, and most importantly, the domain knowledge of the dataset. In fact, Vale, que para decidir los algoritmos depende de muchas cosas, entre ellas el tipo de data, las dimensiones que tienen los datos y, como más importante, el conocimiento que tenemos nosotros sobre esos datos en sí. different approaches to defining the distance between clusters distinguish the different algorithms. As you might imagine, there are multiple ways we can do this. Y hay muchas formas de The hacerlo, first lo que one is hablamos. called single linkage clustering. Single linkage is defined as the shortest distance between 2 points in each cluster, hablamos. such as point Los A puntos más and B. cercanos entre dos clústeres. Next up is complete linkage clustering. This time, we are finding the longest distance between the points in each cluster, such as the distance between point A and B. Los puntos más The lejanos, third type of linkage is average linkage clustering, entre todos los or the puntos y mean todos los distance. puntos. ¿Vale? This means we're looking at the average distance of each Lo point último es que no tengo from claro. one cluster to every point in another cluster. Que sí. The final linkage type to be reviewed is centroid linkage clustering. Concha, los centroid. Centroid is the average of the feature sets of Claro. points in a cluster. No es lo mismo calcular la media de distancia de todos los puntos con todos los puntos entre dos clústeres, que es el tercero, que el cuarto, que es calculas la media de distancia entre los puntos de un clúster concreto y determinas un centro. Y en base a ese centro calculas la distancia luego. This linkage takes into account the centroid of each cluster when determining the minimum distance. There are three main advantages to using hierarchical clustering. First, we do not need to specify the number of Una de las clusters ventajas que required no for the necesitamos algorithm. definir cuántos clústeres queremos. Second, hierarchical clustering is easy to implement. Que es fácil de And implementar. third, the dendrogram produced is very useful in understanding the data. There are some disadvantages Y esta última ventaja, no sé por qué, pero que se entiende, ayuda a entender los datos. as well. First, the algorithm can never undo any previous steps. So, for example, the algorithm clusters 2 points, and later on, we see that the connection was not a good one. The program cannot undo that step. Vale, que una vez unimos dos nodos, no podemos, si más adelante nos damos cuenta que nos equivocamos a la hora de calcular ese nodo, no podemos decir, ay, me equivoqué, borra ese nodo y dejamos todo como está. No, te fastidia y te lo comes. Second, the time complexity for the clustering can result in very long computation time. Tenía pinta de esto, la verdad, sin haberlo probado, de que cuesta bastante a nivel de computación, de cálculos, y que tarda bastante en ejecutarse. Y tiene sentido porque calculas la distancia entre todos los puntos, dado otro punto nuevo, y es como n por n de complejidad. Times in comparison with efficient algorithms such as k-means. Finally, if we have a large data set, it can become difficult to determine the correct number of clusters by the dendrogram. Y que no es, puede ser difícil determinar cuántos clústeres queremos basándonos Now, en este let's algoritmo. compare hierarchical clustering with k-means. K-means is more efficient for large data Camino es sets. más eficiente, eso es verdad. In Menos contrast to cálculo. k-means, hierarchical clustering does not require the number Pero of clusters to be Requiere saber cuántos clústeres son los óptimos, y aquí no. specified. Hierarchical clustering gives more than one partitioning depending on the resolution, whereas k-means gives only one partitioning of the data. Dice que nos devuelve varias particiones dependiendo de cómo lo resolvamos, y es verdad, porque puedes parar en cualquier punto y decir, pues, este punto y valor lo que sea, tengo no sé cuántos clústeres. Y el otro Camins no, Camins siempre te da el número Hierarchical de clustering always generates the same clusters. In contrast with k-means, y que el jerárquico siempre nos devuelve los mismos clústeres, esto es verdad. Si siempre usa las mismas características, los cálculos siempre son iguales y siempre devuelve lo mismo.
Camin depende that de donde returns empiecen different los puntos clusters aleatorios. each time it is run due to random initialization Eso of es un centroids. problema grande, la verdad. No, Thanks for watching. Si no es como se dice, que si dada la misma entrada siempre vuelve a la misma salida. Que no recuerdo el nombre, pero... idempotente creo que era. Es un problema porque podrás ejecutarlo infinitas veces, entre comillas, y te dará infinitos resultados diferentes. Y eso no gusta. A mí por lo menos no me gusta. Pero bueno, me gustó esta comparación final. Me voy a guardar esta captura de esta tablita porque está bastante guay. De hecho lo estoy haciendo ahora mismo. Está bastante guay cómo lo explica y me gustó eso, ver las diferencias entre uno y otro, sus ventajas, sus desventajas y etcétera. La vida es complicada, no todo es perfecto. Así que, una vez más, gracias por ver estos vídeos maravillosos del curso de Machine Learning de una manera práctica en edX, gracias a Coursera y Saheb, nuestro gran amigo. Ya sabes cómo funciona toda esta vaina de YouTube. Hay un botón maravilloso en el que te suscribes, me das la vida y si le das like, mucho más. También tendrás vídeos recomendados y lista de reproducción sobre todos los vídeos de este tema. Gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en la próxima. Adiós.